Muy buenos días a todos, qué bueno que están aquí con nosotros. Le agradecemos a Dios la oportunidad de reunirnos este domingo nuevamente. Le voy a suplicar que nos pongamos de pie y vamos a iniciar este tiempo de adoración al Señor. Voltee con el hermano que está junto a usted y dele una excelente sonrisa, por favor. Si no le vio la sonrisa, bueno, pues entonces hágala así, aunque sea para que... Es difícil, ¿verdad? Con el tapabocas ver qué está pasando con el hermano, pero bueno, de todas maneras podemos expresar cariño, podemos expresar gusto porque estamos aquí reunidos alabando al Señor. ¿Está usted contento? Vamos a darle un aplauso de gloria a nuestro Dios. ¿Qué le parece? Vamos a exaltarle a Él porque Él es digno de toda la gloria. Ahora le voy a pedir que cierre sus ojos, levante sus manos y vamos a decirle a Dios gracias, muchas gracias, porque hasta aquí tú nos has ayudado, tú nos has auxiliado, provisto, nos has dado tantas cosas buenas. Lo más hermoso que nos has brindado es a Cristo Jesús, que siendo Dios se hizo hombre para que pagase todo lo que nosotros debíamos, para cumplir toda justicia con el objetivo de que nosotros fuésemos reconciliados también para contigo. Gracias, Padre. Gracias por tu amor maravilloso y esta manifestación de gracia. Te alabamos, te bendecimos, te agradecemos porque cada día estás con nosotros, nos acompañas, nos consuelas, nos animas, también nos disciplinas porque nos amas. También nos das, Señor, sentido, nos das orientación. Gracias porque este día hablarás a nuestras vidas. Tu palabra se cumplirá en nosotros para tu gloria y queremos pedirte que esto sea así. Te bendecimos, Dios. Gracias por nuestra familia. Si tienes ahí a tu esposa, ponle tu mano sobre su hombro y dile: Señor, gracias. Bendigo a mi esposa, bendigo a mis hijos. Si tienes a tus papás ahí cerca, pon tu mano sobre su hombro y dile: gracias por mi mamá, gracias por mi papá. Gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias por nuestros hijos. Señor, qué hermosa bendición darnos esta familia. Que hay problemas, dificultades, discusiones muchas veces, pero tú sigues trabajando en nuestros corazones. Si no está aquí tu familia, yo quiero pedirte que levantes tu mano derecha y bendigas a tu familia donde quiera que esté. Dile: bendigo a mi familia, a mi casa, mi esposa, mis hijos, mis padres. Si ellos no te conocen, Padre, queremos pedirte por su salvación también, que vengan a ti. Queremos pedirte por las familias que no están aquí por diferentes razones. A los que, Señor, están temerosos, dales fortaleza. Que tu amor siga perfeccionándose en ellos para que sean levantados con confianza. A los que no pueden estar por sus edades o por tener familiares de esas edades, Señor, permítenos pronto que este lugar sea abierto completamente para tu gloria. Señor, queremos pedirte también que tomes en tus manos a los que están trabajando en estos días, a los doctores, enfermeras que han estado expuestos, algunos contagiados, algunos han partido y sabemos que todo está en tu soberanía, pero queremos pedirte por todos los que están trabajando también en estas áreas. Los bendecimos, los que están aquí y los que no están aquí, Padre, te rogamos por sus vidas. Gracias porque eres bueno. Y si hay alguien enfermo en tu casa, si hay alguien que está enfermo o tú estás enfermo, quiero pedirte, Señor, que pedirle al Señor por ti. Levanta tu mano derecha. Si hay algún enfermo en tu casa o tú estás enfermo, levanta tu mano derecha. No hay monte ni valle, riqueza o desnudez que separe tu amor. No hay llanto, secretos, cadena o prisión que separe
tu amor, que separe tu amor. Grande es, alto es, no veo mi condición, tú eres mi sanidad, vasto es, fuerte es, de pie por gracia estoy, tú eres mi sanidad. Padre, queremos pedirte por estos hermanos que están enfermos, que están levantando su mano. Si sus cuerpos están enfermos, queremos pedirte que por esa llaga de Cristo pueda haber sanidad sobre sus cuerpos. Si es algún familiar, Señor, que está aquí o que está en sus hogares, queremos pedirte también, Padre, que vayas y hagas tu obra, Señor, de sanidad con ellos. Es el anhelo de nuestro corazón. Ponemos en tus manos, Señor, al bebito Daniel Isaías. Padre, él sigue aquí, no entendemos, Señor, qué es lo que está pasando, pero tú sí, y tú eres más sabio que nosotros. Queremos pedirte nuevamente, Señor, que lo levantes y lo sanes. Ayúdanos, Señor, a conocer y comprender tu voluntad por todos nuestros familiares que están enfermos, por toda la enfermedad que puede estar en nuestros hogares. Y tal vez alguien aquí, Señor, también está enfermo en su corazón. Alguien lo ha traicionado. Hay heridas que todavía no han sido sanadas. Señor, muéstranos el camino hacia esa sanidad. Perdonar, arrepentirnos tal vez, pero que confiemos en que nuestras vidas están en tus manos, Señor. Gracias. En todo yo sé que soy más que vencedor. Tu amor me guardará. En todo yo sé que soy más que vencedor. Tu amor me guardará. Tu amor me guardará. Grande es. No hay nadie más grande que tú, Señor. Tú eres el Dios Todopoderoso. Te alabamos, te bendecimos en este lugar. No veo mi condición, tú eres mi sanidad. Cántale al Señor con todo tu corazón, hermano. Vasto Con fe de lo que Dios es. Y reconoce su grandeza en este lugar. Reconoce su grandeza en tu corazón. De pie por gracia estoy, tú eres mi sanidad. Grande es, alto es, no veo mi condición, tú eres mi sanidad. Vasto es, fuerte es, de pie por gracia estoy.
Tenemos un Dios todopoderoso que tiene a su pueblo en sus manos. Amén. Dale gloria a Él, dale ese aplauso fuerte a Él, que Él es digno de toda la gloria, toda la alabanza y todo nuestro reconocimiento. Señor, toda la honra y toda la gloria son solo para ti, Señor. Tú eres digno, poderoso, grande y fuerte, Señor. Nosotros honramos tu nombre glorioso. Así como iglesia, Señor, juntos bendecimos y loamos tu nombre, Dios. Y toda gloria a Él, por siempre cantaremos que Él es Rey, daremos nuestra vida solo a Él, pues Él es el Cordero, santo es Él, da vida a los muertos, su poder y sacia al hambriento. Él es fiel, encuentra al perdido, luz es Él, liberta al cautivo, grande es Él. Canten a Él, levanta tu voz. Y canten a Él, santo es el Rey, y santo, santo, santo es Él. Levanten su voz, proclámenlo hoy, cantamos santo, santo, santo es el Rey. Y toda gloria a Él, por siempre cantaremos que Él es Rey, daremos nuestra vida solo a Él, pues Él es el Cordero, santo es Él, da vida a los muertos, su poder y sacia al hambriento. Él es fiel, encuentra al perdido, luz es Él, liberta al cautivo, grande es Él. Y canten a Él, santo es el Rey, y santo, santo, santo es Él. Levanten su voz, proclámenlo hoy, cantamos santo, 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 cantamos santo, santo, santo es el Rey. Tú eres santo, santo, santo. Y te cantamos, Señor, que tú eres santo. Cantamos santo, 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 cantamos santo, 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 cantamos santo, 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 cantamos santo, santo. Levanta tus manos al cielo y levanta tu voz. Cantamos santo, 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 cantamos santo, 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 cantamos santo, 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 cantamos santo, 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 y canten a Él, santo es el Rey, y santo, santo, santo es Él.
nuestros ojos trae tu luz. Danos, Dios, un entendimiento vivo de Jesús, de la riqueza de su gloria y la cruz. Ilumina nuestros ojos, trae tu luz. Muestra esos ojos hoy brillando como fuego, y su rostro como el sol resplandeciendo. La belleza incomparable de Jesús, el digno Dios. Muestra esa voz que como estruendo hoy resuena, y la santidad que es su vestimenta, la temible hermosura de Jesús, el digno Dios. Danos, Dios, un entendimiento vivo de Jesús, de la riqueza de su gloria y la cruz. Ilumina nuestros ojos, trae tu luz. Danos, Dios, un entendimiento vivo de Jesús, de la riqueza de su gloria y la cruz. Ilumina nuestros ojos, trae tu luz. Muestra esos ojos hoy brillando como fuego, y su rostro como el sol resplandeciendo. La belleza incomparable de Jesús, el digno Dios. Muestra esa voz que como estruendo hoy resuena, y la santidad que es su vestimenta, la temible hermosura de Jesús, el digno Dios. Muestra Muestra esos ojos hoy brillando como fuego, y su rostro como el sol resplandeciendo. La belleza incomparable de Jesús, el digno Dios. Muestra esa voz que como estruendo hoy resuena, y la santidad que es su vestimenta, la temible hermosura de Jesús, el digno
brillando como fuego y su rostro como el sol resplandeciendo. La belleza incomparable de Jesús, el digno Dios. Muestra esa voz que como estruendo hoy resuena, y la santidad que es tu vestimenta, la temible hermosura de Jesús, el digno Dios. Señor, habla en nuestro corazón, concédenos arrepentirnos, Señor, transforma nuestra vida y nuestros pensamientos obedientes a ti, Señor. Muéstranos a Cristo y a su obra en aquella cruz que cumplió el pago, Señor, por nuestros pecados. Te bendecimos, te alabamos, te honramos en el nombre que es sobre todo nombre, en Jesucristo. Amén y amén. Amén. Hermano, tome su lugar, por favor. Vida Nueva para el Mundo te informa de los próximos eventos. Nos da mucho gusto a Marta, mi esposa, y a mí poder invitarlos a todos ustedes aquí al Hotel Iberoestar Selection Paraíso Maya, ahora en el mes de octubre del año 2021. Es un nuevo hotel que vamos a disfrutar muchísimo porque no se imaginan la calidad de los alimentos, las habitaciones y todo. Y sobre todo que vamos a través de la Biblia poder continuar compartiendo el alimento espiritual que necesitamos como matrimonios y familias. Así es, estamos bien emocionados por este cambio. Estamos estrenando hotel que está increíble, como dice Armando. Y también los años anteriores hemos sido testigos de los increíbles testimonios de matrimonios renovados, restaurados, y estamos seguros que este año no va a ser la excepción. Así es que te animamos a que ya te puedas inscribir desde ahora para este 2021, que va a ser algo increíble. Estamos en nuevos comienzos y eso va a suceder con tu matrimonio. Así es que aquí los esperamos. Los esperamos. La aflicción es un tema recurrente en la Biblia y común en nuestra era. Todos enfrentamos el dolor de diferentes maneras, pero Dios tiene la única respuesta. En esta serie de 69 audioconferencias comprenderás por qué sufrimos y podrás ver a Dios dentro del sufrimiento. Enfrenta la oposición con temas como enfrentando la soledad, respuestas bíblicas al sufrimiento, alcoholismo y drogadicción, enfrentando lo imposible y más. Obtén la sabiduría bíblica para enfrentar todo tipo de pruebas en este set de 69 audioconferencias con el Dr. Armando Alducin, enfrentando la adversidad. El Dr. Armando Alducin presenta Tomo 5 del Antiguo Testamento. Sumérgete en las profundidades del conocimiento de Dios en un set de 81 audioconferencias con el Dr. Armando Alducin, en las cuales observaremos los libros de Daniel, Isaías, Lamentaciones, Oseas y Amós. Conoceremos la vida del pueblo de Israel antes del exilio y durante su habitación en Babilonia, y veremos la corrupción de las naciones en contra de Dios, y un Dios misericordioso que tiene grandes promesas de esperanza para el futuro, con temas como pecados de naciones paganas, profecías del fin, síntomas de decadencia espiritual y la futura esperanza del mundo. 81 audioconferencias del Dr. Armando Alducin. Vida Nueva para el Mundo. Estás en familia.
tardes, ¿cómo están? Vamos a abrir nuestra Biblia el día de hoy. Vamos a continuar con esto de lo que hemos estado hablando acerca de la iglesia el día de hoy. Comenzamos con el cuarto aspecto o fundamento, principio, función, si es que queremos llamarlo de esa manera, de la iglesia. Y dentro del pensamiento de Dios, tenemos nosotros que identificar que a pesar de que Jesús vino a una cultura específica, a una parte específica del mundo, a un pueblo específicamente, el pensamiento de Dios nunca fue ubicar solamente en el contexto de su plan redentor a Israel o a los judíos desde el principio. Hay quien dice que los gentiles, o sea nosotros, los que no somos judíos, somos el resultado de que Israel rechazó a Dios. Y si bien es parte cierto, de acuerdo a lo que la Biblia nos enseña, gracias a su rechazo nosotros somos incrustados. Definitivamente desde el principio Dios tenía en mente el que nosotros pudiésemos ser parte de ese plan redentor. Nosotros ya vimos hace algunas semanas, bueno, ya literalmente meses, porque ya estuvimos casi un par de meses sin reunirnos, cuando hablábamos acerca de la gran comisión, de esta tarea tan maravillosa que Dios le ha entregado a su iglesia para predicar el evangelio, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Pero dentro de esta visión que Dios tenía en la predicación del evangelio, Él desde el principio, como dije hace un momento, tenía en mente a todas las naciones. Él tenía en su corazón el poder llegar a todo el mundo. Y esto nosotros lo podemos mirar no solamente en lo que dice Jesús ahí en Mateo capítulo 28, cuando dice: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, por tanto id y haced discípulos a todas las naciones. No solamente porque ahí Jesús se estaba refiriendo a todas las naciones, sino tenemos nosotros que recordar que esas buenas noticias, esas noticias que iban a ser anunciadas, que iban a ser declaradas para todo el mundo, Él estaba pensando desde antes, desde el principio de todas las cosas en todo el mundo. Vamos a ver un par de textos para esto rápidamente. El primero, Salmo número 67, Salmo 67, verso 5. Salmo 67, verso 5. Dice así: te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. La idea de Dios, sí, era esa. Si nosotros recordamos lo que dice el profeta dijo: este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. La idea de Dios era que todo el mundo, todas las naciones, todos los pueblos en un momento pudiesen alabarle, pudiesen glorificarle. También tendremos que recordar la promesa que Dios le hace a Abraham cuando le dice ahí en el libro del Génesis: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Aun cuando ya en esta etapa Dios había elegido a una nación, había elegido a Abraham para ser la simiente de esa gran nación. Cuando Dios le habló a Abraham y le dijo: Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela, te he de llevar a una tierra, a un pueblo, a un lugar distinto. ¿Sí? Y tu descendencia será como la arena del mar, como las estrellas de los cielos. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Dios llamó a un hombre para formar una nación, un pueblo escogido, un pueblo distinto, uno entresacado de los muchos. Y ese uno sería elegido para
bendecir a todas las familias de la tierra. Dios tenía en mente esa idea desde el principio. No podemos nosotros perder de vista eso. ¿Por qué razón? Porque como creyentes, como cristianos, como discípulos de Cristo, nosotros, dice la Escritura, que tenemos que imitar a nuestro Señor. Vamos a ver este texto ahí en Lucas capítulo 6, verso 40. Lucas capítulo 6, verso 40. Dice así: el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. La idea de Dios es perfeccionarnos, equiparnos, prepararnos. ¿Para qué? Para que cumplamos con su trabajo, con lo que Él hizo. ¿Y qué fue lo que Él hizo mientras estuvo aquí en esta tierra? Desde el primer momento que comenzó su ministerio, después de ser bautizado, después de recibir la aprobación del Padre, de ser tentado en el desierto, después de todo eso, dice la Escritura, y comenzó Jesús a predicar: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Y en todo lugar y en todo sitio donde Jesús iba, no solamente andaba sanando enfermos, limpiando a los leprosos, resucitando muertos, echando fuera demonios, sino el principal objetivo de Él era anunciar el reino de Dios, anunciar que ese reino se había acercado en su persona, que el año de la buena voluntad de Jehová había venido no solo a Israel, sino había venido al mundo, a todo el mundo. Y Él estaba en ese momento preparando a un grupo de personas, los cuales serían los encargados de cumplir con esta misión. Jesús no vino para predicarle a todo el mundo. Jesús vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Yo he venido a buscar y salvar, dijo Él, lo que se ha perdido. ¿A quiénes? A las ovejas extraviadas de Israel. A ellos vino, pero vino también a preparar, a acondicionar a un grupo de personas para que éstas fuesen las encargadas, las comisionadas por Dios, precisamente para llevar a cabo la tarea de llenar el mundo con el evangelio. Esa es la idea. Jesús vino y predicó el evangelio. ¿En dónde? En donde Él estuvo. En el lugar que Él se encontraba, predicaba el evangelio, anunciaba el reino de Dios. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Si estamos siendo perfeccionados de acuerdo al propósito y voluntad de Él, entonces nosotros tenemos que hacer lo mismo. Ahora, dentro de este contexto, nosotros debemos de recordar precisamente que Jesús nos comisionó para eso, nos llamó precisamente para que nosotros pudiésemos anunciar el reino de Dios a todo el mundo. Miren, ya leímos o ya mencionamos Mateo 28, cuando dice: id y haced discípulos a todas las naciones. Ahora quiero que leamos, por favor, Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1. Quiero que no perdamos de vista un hecho importante. El pensamiento de Dios, si bien es cierto, se enfocó por un tiempo, ¿sí?, específico, y de acuerdo a las circunstancias que Él determinó en Israel. El pensamiento a largo plazo de Dios no estaba exclusivamente considerando a Israel, estaba Él considerando a todo el mundo. Ya mencionamos algunos textos. Veamos qué dice Hechos capítulo 1. En este pasaje nosotros encontramos precisamente que el Señor nos habla o le habla a sus discípulos de algo. Miren, Hechos capítulo 1, verso 6, dice así: entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? ¿Sí? ¿Cuál era la pregunta que ellos estaban haciendo? La pregunta que ellos estaban haciendo era: ¿acaso Dios, esas promesas
que tú le hiciste a Israel se cumplirán en este momento, ya que resucitaste, ya que te levantaste de entre los muertos, ya que demostraste que eres el Mesías. Ahora, ¿qué sigue? Ahora vamos a ir y tomar el mundo, vamos a derrotar a los romanos. Israel va a volver a ser esa nación escogida, elegida, que dominará, que controlará y desde donde tú reinarás. ¿Por qué? ¿Por qué están preguntando esto los discípulos? Porque eso es lo que las escrituras decían, lo que las promesas, lo que los profetas habían anunciado con anticipación. Y por lo menos hasta ese momento, desde la perspectiva de los discípulos, eso no había sucedido. El reino no había sido todavía dado, concedido, establecido, restaurado de acuerdo a lo que las profecías decían. Por eso le preguntaron eso. Ahora, la respuesta de Jesús fue: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Ese momento o ese tiempo cuando las promesas dadas a Israel, de restauración, de reino, de tierra, de gobierno, de dominio, todas esas promesas no les toca, o por lo menos no es algo que ahorita el Padre quiera revelarles. Esa es la idea. Pero miren, nosotros en este panorama profético tenemos que ubicar la restauración de Israel de acuerdo a lo que la Escritura nos muestra hacia adelante, hacia el futuro, hacia lo que nosotros conocemos como el reino establecido físicamente aquí en este mundo. Ahora, el Señor les dice: eso no, el Padre ha decidido guardárselo y no revelarlo por el momento. Pero, dice después en el versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, les dice Jesús lo que me están preguntando. El tiempo específico no se los puedo decir, pero lo que sí les puedo decir y lo que sí les puedo anticipar es el camino que vamos a seguir para que lleguemos a ese punto. ¿Y cuál es el camino que vamos a seguir? Lo primero que va a suceder es que el Espíritu Santo va a descender. La promesa del Padre se va a cumplir y recibiréis poder. ¿Cuándo sucedió eso? Un capítulo adelante, Hechos capítulo 2. Por primera vez el Espíritu Santo descendió y moró en los creyentes. Esa fue la señal. Ese fue el momento en el que nosotros podemos decir que quedó sellada, que el comienzo de la iglesia como tal, aun cuando la iglesia ya estaba formándose desde antes. Pero es ese momento cuando comienza a funcionar como tal, según lo que nos dice 1 Corintios capítulo 12, que es el Espíritu Santo el que nos incrusta en el cuerpo. Entonces, ¿qué va a pasar? Iglesia, le está hablando el Señor a sus discípulos y les dice: el tiempo no se los puedo decir, pero sí les puedo decir cómo vamos a transitar este tiempo hasta que eso suceda. Van a recibir al Espíritu Santo, van a ser investidos, revestidos con poder de lo alto. Y entonces la consecuencia de esto será que ustedes me serán testigos en todos lados: Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Nuevamente vemos cómo Jesús ratifica el pensamiento de Dios, el plan de Dios. El plan de Dios incluye no solo al individuo, no solo a la familia, no solo a la comunidad local, no solo la ciudad, no solo el país. El pensamiento y el plan redentor de alcance de Dios incluye todas las naciones.
Ese es el pensamiento, el mismo pensamiento que tuvo desde el Génesis, desde el momento en el cual vemos nosotros la creación del hombre y cómo Dios quiso que se dispersara el hombre, la resistencia, la Torre de Babel y todo aquello que sucedió en aquellos días. Dios pensando en todo el mundo, Dios dándole la promesa a Abraham, Dios ratificando su promesa a Israel, Dios ratificando su promesa a Isaac. Y así vemos cómo Dios ratifica su promesa para su pueblo, pero no quita el punto de que todo el mundo algún día le conocerá. Y ahora, antes de ir al Padre, comisiona a los discípulos y les dice: ustedes van a ser los encargados de que esto suceda, de que el nombre de Jesús pueda ser conocido, el evangelio pueda ser predicado en todo el mundo. Y aquí nosotros necesitamos pensar en un asunto que tiene que ver con nosotros como iglesia. ¿Por qué razón? Porque generalmente nuestra perspectiva de iglesia es muy individual. Vemos a la iglesia como el lugar al que vamos. Hemos hablado ya mucho de esto, pero necesitamos nosotros entender que formamos parte de una comunidad, que es lo que hemos hablado en todas estas semanas o en estos meses. La idea de integrarnos a una comunidad donde podamos ser enseñados, donde podamos ser moldeados, donde podamos también ser cuidados, desafiados de diferentes maneras. Ahora, ya estoy yo en esa comunidad y estoy recibiendo. No puedo yo pensar individualmente. Tengo que pensar, como hemos hablado, en la necesidad de amar a mi prójimo, de poner a los demás antes que a mí, de ver a los demás por encima de mí. Perfecto, estoy tratando en eso, pero aún podría yo estar pensando de manera individualista. ¿Por qué razón? Porque la salvación que Dios me ha dado a mí no es solamente para que yo la disfrute, sino la idea de Jesús, la idea de Dios es que esa salvación que nos ha dado de manera personal, de manera individual, podamos nosotros compartirla con todos aquellos que nos rodean, con todos aquellos que están alrededor de nosotros. No podemos nosotros pensar que Dios solo quería obrar individualmente en nosotros. Sí, obró de manera personal, nos habló de manera directa. ¿Para qué? Para darnos una nueva vida, para salvarnos. Pero esa salvación, sí, es un regalo, es algo que Dios nos ha concedido para incrustarnos en un cuerpo, que es la iglesia. Y esa iglesia tiene un propósito, tiene un objetivo, que es proclamar su nombre, llegar al punto cuando todos los pueblos puedan alabarle a Él. Mira, vamos a Apocalipsis capítulo 5. Apocalipsis capítulo 5. Estamos ya en la consumación de los tiempos, ¿sí? Capítulo 5, verso 6. Y dice: y miré, y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios, enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes, y vamos a ver, si nosotros leemos los primeros capítulos de Apocalipsis y el resto del libro, vamos a encontrar que estos 4 seres vivientes aparecen en todos lados. Lo interesante es qué representan estos 4 seres vivientes. Podemos nosotros decir que son seres espirituales, que en algunas partes de la escritura se les llama querubines. Pero estos 4 seres vivientes son 4. A los 4, ¿sí? 4 puntos alrededor del trono. Y lo que tienen y lo que representan sus rostros en algunos momentos apunta precisamente a la idea
de la tierra, a la idea del mundo, a la idea de todo lo que está aquí en el mundo que nosotros conocemos como tierra. Por eso es interesante ver que aquí aparecen, y vamos a ver qué es lo que sucede después de esto. Dice: y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un cántico nuevo diciendo. Y aquí me voy a tomar la libertad de cambiar de versión de Biblia. ¿Sí? ¿Me la pones en NBI? Y fíjense, y entonaban este nuevo cántico: digno eres de recibir el rollo escrito y de romper sus sellos, porque fuiste sacrificado y con tu sangre compraste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. ¿Y por qué cambié de versión? ¿Por conveniencia? Sí. Ponme la otra para que no se espante. Fíjate cómo dice esta. Dice: porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué cambié de versión? Y quiero explicárselos ya que lo hice, ya que lo mencioné. Hubiera sido más fácil tal vez comenzar a leer desde la NBI y ahí dejábamos el asunto. Pero bueno, la idea es esta. Aquí nosotros en nuestra versión, que es la Reina Valera 60, lo traducen en primera persona. ¿Sí? Nos has redimido. Nos has redimido para Dios. Si nosotros revisamos las versiones más antiguas, las traducciones más antiguas, que son las que están consideradas en lo que se conoce como el textus críticos, que son la mayoría de las versiones más nuevas, no está este texto en primera persona, está en tercera persona. Y eso cambia mucho, ¿sí? Vamos a leerla otra vez en NBI. Aquí dice: nos has redimido, ¿sí? La NBI dice: porque fuiste sacrificado y con tu sangre compraste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. Está hablando ya en tercera persona. Esta es la traducción más acorde a los manuscritos más antiguos, ¿sí? ¿Quién está hablando? Están hablando los ancianos, los seres vivientes, los ancianos que están ahí. ¿Están hablando de quién? Están hablando de Jesús, lo que Jesús hizo. No está hablando en primera persona: nos has redimido, nos has comprado. No. ¿Por qué? Porque los que están haciendo esta declaración no son seres humanos, no son la iglesia, no son los representantes del Antiguo y del Nuevo Testamento, son seres espirituales. Por lo menos eso es lo que el texto dice, ¿sí? Considerando los manuscritos más antiguos. Ahora, miremos lo que dicen estos seres espirituales. Señor, no eres. ¿Por qué? Porque con tu sangre compraste para Dios gente. ¿De qué? De toda raza, de toda lengua, de todo pueblo y de toda nación. El plan de Dios de que en Abraham fuesen benditas todas las familias de la tierra. El plan de Dios de que a través de Jesús se diera a conocer el reino de Dios. El plan de Dios de que a través de la iglesia, de sus discípulos, fuese predicado el evangelio en toda nación, en toda lengua, en todo pueblo, en toda tribu. ¿Se cumplió según lo que dice Apocalipsis capítulo 5? La respuesta es sí. El plan de Dios se va a cumplir. Toda lengua, toda tribu, toda raza, toda nación, llegará el momento en que puedan conocer, escuchar el mensaje de Dios. Ahora, ¿quién es el encargado? ¿Quién se va a encargar de que eso suceda? Se va a encargar y se tiene que encargar la iglesia, los discípulos.
Nosotros como iglesia no podemos simple y sencillamente pensar que Dios nos llamó como iglesia, como grupo, como comunidad, como cuerpo de Cristo a vivir de manera local y de manera individual. No, Dios nos ha llamado para que seamos parte de la visión global de Dios de alcanzar a todo el mundo. Y esa es una de las perspectivas que nosotros necesitamos definitivamente adoptar. Necesitamos nosotros hacerlo. Cuando le preguntaron, ¿cuándo vendrá el fin? ¿Cuándo se restaurará el reino? No sé, no les puedo decir eso en este momento, pero lo que sí les puedo decir es lo que ustedes tienen que hacer antes de que eso suceda, y es predicar el evangelio, ser testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y esa misma orden, esa misma instrucción, Dios nos la ha dado a todos y cada uno de nosotros. Y no podemos nosotros hacernos a un lado de esa idea, de ese pensamiento. Sí, el Señor quiere que nuestro pensamiento, que nuestra idea sea global, sea el mundo. Ahora, sí, no vamos a ir todos al mundo, no vamos a ir todos a las naciones, pero como iglesia tenemos que pensar en que el alcance que debemos tener tendrá que ser más allá de nuestras paredes. Sí, tenemos que comenzar en Jerusalén. Nuestro Jerusalén es este. Tenemos que pensar en Judea, hacer el círculo más grande. Tenemos que pensar en Samaria y tenemos que pensar hasta lo último de la tierra. Esa es la idea. Miren, vamos a Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, verso 8. Romanos 10, 8. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Sí? Fíjate, esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Cuál? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Qué es lo que yo tengo que predicar? Esto. La fe en el Hijo de Dios. La fe en el Hijo de Dios, que no hay otra manera de ser salvo sino por medio de la fe en Jesucristo. Verso 11. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invoca. No hay diferencia, griego, gentil, judío, de cualquier, no hay diferencia. Todos necesitan este elemento, fe en el Hijo de Dios. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cuál es la manera en la que se va a ser salvo? No es yendo a una religión, no es comprando, pagando, no es desembolsando dinero, no, es solamente por medio del invocar al Señor y lo que eso implique, que es el arrepentimiento, la fe, el nuevo nacimiento. Ahora, sí, pero fíjate lo que dice, esa es la manera, verso 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Muy cierto, muy cierto. Ahora, otra pregunta: ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Cierto también. ¿Sí? No pueden invocar en el que no han creído. ¿Cómo creerán si no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Muy cierto. Y vuelve a preguntar: ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Y esa labor de quién es?
esa labor es la labor de la iglesia. ¿Cuál? Ir todos a todas las naciones, a todo el mundo. No, la labor de la iglesia es enviar, ser parte del enviar personas que Dios elige, que Dios llama, que Dios capacita para alcanzar a los perdidos. Mira, leemos nosotros en los escritos de Pablo cómo Pablo llenó el evangelio, ¿sí?, de Jesucristo por todo el Asia, hasta Europa, el norte de África. Los discípulos llegaron, hay vestigios de iglesias que fueron fundadas por algunos de los apóstoles en China, en la India, en Pakistán. Toda la región y lo que era conocido como la ruta de la seda fue invadida, sí, precisamente por el evangelio. Si nosotros pudiésemos ver un mapa de la iglesia en los primeros 3 siglos, nos daríamos cuenta, ahorita todo eso rojo estaba lleno del evangelio, pero este mapa que me acaban de poner no es el mapa que describe las naciones impactadas por el evangelio, por la predicación de los apóstoles. No, este es un mapa, ponme el anterior está bien. Este es un mapa del avance del evangelio actualmente, ¿sí? Y tú dices, ¿cuál será el avance del evangelio? El avance del evangelio está en verde, donde por lo menos hay iglesias establecidas, un número considerable de iglesias que puedan representar una notoriedad. Esto tú lo puedes consultar en internet, ¿sí? Hay un proyecto que se llama Proyecto Josué, ¿sí?, que es de ahí son estas estadísticas y estas gráficas, ¿sí? Ahora, lo que está en rojo son los pueblos no alcanzados, ¿sí? El famoso paralelo 1040, ¿sí?, que desde que yo 30 años se está buscando alcanzar. El famoso paralelo 1040 es esa franja roja en donde están los grupos no alcanzados. Lo que está en amarillo es donde ya hay iglesias, donde el evangelio ya ha penetrado, ya está ahí, pero no de una manera que podamos decir que cree una notoriedad o un impacto significativo. El rojo es donde puede haber alguna iglesia, puede haber algún esfuerzo, pero nada más, y no se puede considerar que el evangelio está creciendo o avanzando en esos sitios. Algunos sitios están cambiando, ¿sí? Parte de China, parte de la India, están cambiando constantemente, pero hay mucho no alcanzado. Lo rojo es lo no alcanzado. Ahora, ponme la siguiente. En esta otra, nosotros encontramos, ¿sí?, las religiones, las principales religiones que están ahí, ¿sí? ¿Cuáles son las religiones? El amarillo es lo que podríamos nosotros llamar como cristianos o cristianismo, alguna variación del cristianismo, que puede ser catolicismo o algo por el estilo, pero cristianismo. Lo que está en naranja es donde, un poquito más naranja, creo que no se alcanza a distinguir muy bien el color, pero donde está el budismo. El rojo no hay definición de situaciones religiosas. El café, bueno, pues es la India, el hinduismo, y el verde, pues es el Islam, ¿sí? Es el Islam. Entonces, eso es lo que no está alcanzado. ¿Dónde está la mayor parte de los pueblos no alcanzados? Están del otro lado del mundo. Ahora, en nuestra nación hay muchos lugares, zonas que no han sido alcanzadas. Eso es lo que nosotros también tenemos que considerar. Durante muchos años, los esfuerzos evangelísticos, y yo le estoy hablando de hace 30 años, ¿sí? Yo recuerdo programas, congresos, invitaciones, muchas cosas tratando de llegar allá, al paralelo 1040. Y todo el mundo quería ir allá y se hacían esfuerzos para ir allá. Al día de hoy no ha avanzado considerablemente eso, los esfuerzos. Hay mucho que hacer en muchos lados, no solo en aquel lado.
Pero sí necesitamos nosotros ser conscientes de esta realidad. Aparentemente el cristianismo está llenando la tierra. Y digo aparentemente, porque a veces las estadísticas son eso, solamente estadísticas. México está en amarillo todo. Tú dime una cosa, ¿México es completamente cristiano? ¿Somos mayoría aquí en México? No, no lo somos. Somos minoría. Por lo menos aquellos que creemos en el Evangelio de Jesucristo. Hay muchos que se llaman cristianos y no lo son. Sin embargo, eso es algo que tenemos que considerar con estas estadísticas. Hay una realidad, hay un mundo que necesita ser alcanzado. Yo no puedo cerrar mis ojos a eso, ni mucho menos sabiendo que el plan de Dios es alcanzar al mundo. Así que mi vida tiene que comenzar y mi pensamiento tiene que comenzar a cambiar. Tiene que comenzar a buscar precisamente enfocarse en el plan de Dios, en lo que Dios está no solamente deseando, sino en lo que Dios estableció como una idea y como algo que nosotros deberíamos de estar buscando. No puedo yo quedarme pensando en la iglesia es para aquí, para lo que sea alrededor, cercano, y pensar que un programa de misiones es como una parte de la iglesia, un apartado de la iglesia. No, nosotros como iglesia en conjunto tenemos que comenzar a adoptar una visión global, y eso debe de afectar nuestras oraciones, debe de afectar nuestros pensamientos, nuestra forma de vivir, sabiendo que Dios quiere que hagamos. ¿Cuántas veces oramos precisamente por todos esos pueblos, por todas esas naciones, por la gente de alrededor de nosotros, por aquellos que no conocen al Señor en nuestro país, en nuestra ciudad? Necesitamos comenzar a hacer esfuerzos enfocados en esa dirección, en que alguien los alcance. Si Dios te mueve a ti a ir, qué bueno, gracias a Dios. Si Dios no te mueve a ir, por lo menos tienes que orar y preguntarle a Dios de qué manera, Dios, puedo yo ser parte de ese esfuerzo. La idea, el pensamiento de Dios tiene que afectar tu vida. Jesús llamó a los discípulos y les dijo: vengan en pos de mí, síganme. ¿Cuántos de aquellos que les siguieron pensaron y supieron que eso iba a cambiar sus vidas, que iba a representar un cambio de vida al punto tal que iban a terminar en la India, en China, en África, en Europa, hablando de Jesús, siendo muertos por causa del Evangelio? ¿Cuántos de ellos lo pensaron cuando Jesús pasó delante de ellos y les dijo: sígueme? Ninguno de ellos quizás lo pensó. Esteban, cuando creyó en el Evangelio, ¿tú crees que estaba pensando él: voy a morir apedreado por causa del Señor predicando? No, ninguno de ellos. Simplemente fueron obedientes al llamado de Dios para predicar el Evangelio e ir a donde Dios les llevara para que lo pudieran lograr. Y entonces se vieron en ese camino. Dios no nos va a llevar a todos a las naciones, pero debemos de saber, debemos de pensar y debemos nosotros de recordar que definitivamente Dios quiere algo más. ¿De qué manera me va a afectar a mí el saber que Dios quiere alcanzar el mundo? ¿De qué manera me va a afectar a mí en mi manera de vivir el saber que Dios quiere alcanzar a las naciones? ¿Me va a importar? ¿O simple y sencillamente voy a cerrar mis ojos ante eso y diré: alguien más lo va a hacer? Sí, alguien más lo va a hacer, te lo aseguro, porque el plan de Dios se va a cumplir. Lo triste y lamentable es que nosotros nos quedemos fuera de eso como iglesia. Quizá algunos en lo particular o en lo individual. Dios ha estado inquietando el corazón de muchos para ir, para salir. Algunos hasta están tratando de estudiar un idioma de esos para ir, para que cuando Dios los llame puedan ser usados. Ellos creen en ese llamado, creen en lo que Dios le ha puesto en su corazón. ¿Es algo que va a suceder el día de hoy o el día de mañana? No. Cuando Dios le dijo
a Saulo que él iba a ser un instrumento escogido para llevar su nombre de ese momento al momento en que los enviaron como apóstoles. Ahí en el libro de los Hechos capítulo 13 pasaron más de 10 años. No sabemos cuándo va a suceder eso, pero en el corazón de Saulo estuvo esa realidad y esa verdad, y él participó en lo que pudo mientras ese momento llegó. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Tenemos que pensar y tenemos que ser parte de eso. Nosotros tenemos la gracia, la bendición de tener un pastor que llega a todo el mundo, a muchas partes del mundo. ¿Sabes? Esa es la primera parte. ¿Por qué? Porque la idea es ir. La idea es ir. ¿Cuál es la idea? Agarrar una avioneta y repartir volantes y folletos y que Dios haga lo que pueda. ¿Es una manera? Puede ser una manera. Pero el mensaje y la instrucción es: vayan uno a uno. Vayan ustedes, vayan algunos, enviar a algunos a que prediquen el evangelio. ¿Cuál es el modelo que vemos en la Biblia? El modelo en el libro de los Hechos: discípulos siendo enviados donde Cristo no había sido predicado, donde Él no había sido anunciado, y ahí llegaron y establecieron un grupo, una célula que se convirtió el día de mañana en una iglesia. Y así el evangelio fue creciendo. Hoy comparamos los mapas de la iglesia del segundo siglo con este, y tristemente los lugares que fueron alcanzados durante los primeros siglos se perdieron. Hoy están llenos del Islam, hoy están llenos de muchos otros pueblos, de muchas otras naciones. ¿Por qué razón? Porque la iglesia no solamente, la idea no era solamente predicar el evangelio, sino era hacer discípulos a todas las naciones. El llamado es completo, integral. Iglesias, plantando iglesias, estableciendo fundamentos. ¿Para qué? Para que la iglesia permanezca. No basta con una emisión de un programa, no basta con una repartición de Biblias, de folletos. Necesita haber quienes vayan, y no solamente a China, al paralelo Dios 40, no. Aquí en nuestra nación, en nuestro país, en nuestro México, en nuestra América Latina, cerca de nosotros, en tu vecindario, en la misma ciudad. Y tenemos que orar, hermanos, porque esto es lo que el Señor nos encargó: predicar el evangelio a toda criatura y a toda nación, enseñándoles que guarden todas las cosas hasta que Él venga. Ese es el llamado de Dios. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús, porque eres bueno, porque tu misericordia es para siempre, porque tu plan desde el principio nos incluía. Porque si bien es cierto, elegiste a un pueblo, una nación, para ser tu especial tesoro, tu plan contemplaba que nosotros, que somos de otras tribus, de otras naciones, de otra lengua, algún día escucharíamos el mensaje y creeríamos en ti. Seríamos tus hijos, formaríamos parte de tu pueblo. Gracias. Gracias porque pensaste en nosotros. Gracias porque nos rescataste de una vana manera de vivir. Gracias porque nos diste un propósito, un sentido. Gracias porque hoy podemos saber que fuimos creados para tu gloria. Gracias porque hoy nos sigues hablando y nos sigues enseñando como tus hijos, como tus discípulos, para que seamos como tú. Y en esto, Dios, necesitamos imitarte, ser como tú, hacer lo que tú hiciste, que fue predicar el evangelio en todo momento, en todo tiempo, en toda ocasión. Señor, que el propósito que le diste a tus discípulos y a tu iglesia pueda ser valorado, retomado
por cada uno de nosotros. Que no perdamos de vista, Dios, como dice tu palabra, cuán hermosos son los pies de aquellos que anuncian la paz, de aquellos que traen buenas noticias. Señor, que podamos ser esos embajadores de buenas noticias, esos heraldos, esos portavoces en donde tú nos pongas, Dios. No solo que hablemos de ti, no solo que hablemos de tus grandezas, de tus maravillas, sino que podamos ser un instrumento para salvación, que podamos ser un instrumento para anunciar tu reino, para llamar al arrepentimiento, para que tú puedas obrar y dar vida eterna a aquellos que tú dispongas a abrir su corazón, Señor. Pedimos, Padre, que nos permitas tomar este reto, que podamos saber que el tiempo que estamos aquí en esta tierra no es para disfrutarlo, no es para deleitarnos en nosotros mismos, en los placeres, en los deleites de este mundo. No, es para que podamos ser portavoces, aquellos que proclamen tu verdad, tu gloria, que anuncien tus virtudes, las virtudes de aquel que nos llamó, que nos sacó de la oscuridad, de las tinieblas, Señor. Padre, ¿a quién llamarás para ir a las naciones? No lo sé. ¿Quién ha creído al anuncio? Preguntabas, ¿quién ha oído? ¿Quién irá? Y de repente por ahí la voz de aquel profeta que dijo: heme aquí, Señor, yo iré, envíame a mí. ¿Quién, Señor? Dios, aquí estamos dispuestos a oír tu voz, a oír tu llamado, a que tu espíritu hable a nuestro espíritu, a que tu espíritu llame a nuestros corazones, los inquiete para lo que tú quieras, para que formemos parte de tu plan maestro, eterno y global. Que mi Dios, no necesariamente será ir, pero si es así, amén. ¿Cómo hemos de participar? ¿Cómo hemos de ser parte de esto? Háblanos, muéstranos de manera individual y como iglesia, como cuerpo, que podamos cumplir con la gran comisión, Señor. Gracias, gracias, porque tu palabra es verdad. Gracias, porque podemos ser parte de algo eterno, de algo maravillosamente glorioso, que es que otros salgan de la oscuridad, de las tinieblas, que la salvación llegue a muchos hogares. Ayúdanos, Dios, a ser parte de eso. Ayúdanos, danos sabiduría y gracia, y que mi Dios, tu obra en cada uno se perfeccione. Ayúdanos a ser testigos fieles en nuestros sitios, en Jerusalén, en nuestro Jerusalén, en nuestra Judea, Samaria, Dios, y si es tu voluntad, hasta lo último de la tierra. Y que en todo esto tú seas glorificado. Te lo pedimos, Señor, y te damos las gracias en Cristo Jesús, Dios. Amén.